así que... Bien. Laura, Ariel, Micaela, Milagros, ¿quieres decir algo, Agustina? Natalia, dale, que te veo angustiada. ¿Dónde te trabaste? ¿Yo? Sí. No, vos sabés que lo que quiero decir desde hoy, que yo, Lautaro, cursé semiótica con vos, creo que fue en el 2017, 2018 me parece. Estuvimos con Steinberg, por ejemplo. Entonces, bueno, todas estas cuestiones que están nombrando es como que a mí me resultan muy familiares. Eso quería decir. Menos mal, no te crees eso. Sí. Y al revés, yo no me acuerdo nada de semiótica. Es un problema. Yo tampoco. Y bueno, ¿Qué dice por acá? John, por aquí hay gente que... que no le está funcionando el micrófono. Micaela. Entendió todo. Vamos. Bárbaro. Dos bases. Buenísimo. Podés comentar desde el chat igual, Agus, lo que quieras. Lo interesante por ahí, yo voy a hacer, mientras hago así como un charlemos entre todos. Esto que estamos conversando acá es el marco teórico de Steinberg, de Oscar Steinberg, ¿bien? Como otros semiólogos, es un marco de análisis, ¿sí? Es un abordaje, es una matriz de ordenamiento para poder analizar un discurso, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, entender que son categorías. Por lo tanto, cuando hablamos de categorías, son como estantes, ¿sí? Lo que ustedes le pongan arriba de esos estantes varía muchísimo. Por eso es importante que, además de tener en cuenta todos los ejemplos que estamos mencionando, hagan el esfuerzo también de tener la abstracción de fondo para que a la hora de analizar las piezas que les toquen, no se sientan abrumadas de que no encuentran, bueno, a ver, los rasgos retóricos, ¿dónde estaban? Me dijeron que eran marcas en la superficie. Bueno, a ver, el rasgo retórico, cuando ustedes analicen el medio que tienen que tomar y analicen algunas de las producciones que ese medio de comunicación tiene, no se van a mostrar a sí mismas como rasgos retóricos. Ustedes los van, como categoría de análisis que es, los van a ir marcando sobre el texto. Obviamente que producto de la práctica, de la experiencia y sobre todo de que ustedes van sumando marcos teóricos de análisis, que son los marcos teóricos, la dimensión económica, política, social, histórica, antropológica, filosófica, son todas las materias que ustedes tienen de contexto. Análisis del discurso como semiótica vendrían a ser los estantes donde ustedes ponen esos contenidos. Entonces, por ejemplo, recién hablábamos de la metáfora del campo, ¿sí? El campo, ustedes si lo agarran desde desde la historia, es una cosa, lo agarran desde la antropología, es otra, lo agarran desde la economía, es otra. Entonces, tratar de alguna manera, desmenuzar y ver cómo el diario La Nación le da sentido a la palabra campo, por ejemplo, o cuando menciona la metáfora del campo, va a haber elementos de cada uno de esos saberes disciplinares. Va a haber un poco de historia, obviamente es la historia de Mitre, no la de Marcelo Viña, va a haber una visión económica que obviamente tiene que ver con la escuela liberal de pensamiento económico, no con la heterodoxa, va a haber aportes de la antropología social en términos de cómo entiende al otro, ¿sí? Si el campo somos nosotros, todo lo que no somos nosotros es lo otro. Y así ustedes pueden ir teniendo abordajes para entender a la hora de metaforizar, por ejemplo, sobre el campo, cómo hacerlo. Es la forma en la que se elabora el discurso, digamos. Claro. Lo que pasa es que, a ver, el discurso no se enuncia a sí mismo con una intención. El discurso es una pieza producida, es un sentido producido. Que ese discurso después genere adhesiones, movilizaciones, rechazos, oposiciones, repudios, etcétera, etcétera, son sentidos producidos, es decir, en recepción. Me explico a lo que voy. Ahora bien, nosotros tenemos que incorporar herramientas que nos permitan analizar los discursos. Y no podemos analizar intenciones de quienes elaboraron los discursos
o reacciones de quienes los recibieron, porque tendríamos que hacer estudios de recepción masivos que son imposibles de determinar. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos para analizar? Son las piezas producidas, efectivamente producidas, es decir, los textos escritos, los audiovisuales realizados, los podcasts sonoros, los programas de radio. Y ahora bien, con eso nosotros podemos de alguna manera, cuando le entramos, salir para los dos lados, poder inferir algunas nociones de la producción e inferir algunas nociones de recepción. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Cómo? A través de analizar rasgos retóricos, temáticos y enunciativos que están en esa pieza. No es que yo tengo que ir a entrevistar al productor de la pieza esa comunicacional para saber qué es lo que quiso decir cuando puso "nosotros somos el campo". No, vos tenés que agarrar en esa editorial escrita, donde aparece esa metáfora, ver cómo está sistematizada, es decir, cómo aparece en relación con los otros elementos que están en ese texto escrito, y a partir de eso, y en comparación con otras editoriales que tiene el diario La Nación, vas a poder inferir o vas a poder de alguna manera estudiar o analizar, ¿sí?, qué enunciatario se construye a partir de esa pieza, que es un enunciatario determinado, no es un enunciatario amplio, un público en general, no. Ahora, decir solamente que el diario La Nación lo lee la clase media, media alta, citadina, etcétera, etcétera, o la oligarquía terrateniente, no es decir nada en términos de análisis profundo del discurso. Por algo estamos en una, digamos, formándonos profesionalmente dentro de un campo disciplinar. Vos necesitás demostrar en base a qué estás haciendo esas conclusiones. Y esas demostraciones son justamente una forma de abordaje a través de la matriz que nos propone Steinberg. Buscar en una pieza comunicacional rasgos retóricos, temáticos y enunciativos. Entonces vos, a la hora de hacer conclusiones, estás demostrando digamos, en una pieza de estudio académico, estás mostrando cómo aparecen esos elementos ordenados, mencionados, explicitados. ¿Se entiende? Porque si no, por ahí es como que queda que no se sabe bien para qué tenemos que mirar estas cosas. Es para hacer análisis del discurso. No podemos analizar intenciones y no podemos analizar recepción. Analizamos discursos producidos. Y los discursos no son entelequias, tienen un soporte material, tienen una, sea la palabra hablada y grabada, sea el texto leído y escrito, sea el cortometraje, el largometraje, lo que vos quieras. Hay ahí marcas que se convierten en huellas, diría Verón, que lo vimos también, cuando nosotros los analizamos en relación con otros discursos. Por eso lo que dice Lautaro es tal cual, es decir, son piezas, ¿no?, que están emplazadas, constituyen un rasgo enunciativo concreto, ¿sí?, y a partir de eso establecen relaciones discursivas con otros discursos que hablan de este que estoy analizando, ¿sí? No son personas, son lugares que están atravesados por distintos discursos, ¿sí?, y que se corporizan cuando hacemos un recorte. Por eso, como decía Verón, que es un discurso o un recorte espacio-temporal de sentido, ¿sí? Si hablamos concretamente del ejemplo de la editorial del diario La Nación, ese artículo que empieza con un título y termina con un punto final es un recorte espacio, porque tiene superficie material, temporal, es en un momento determinado, no en cualquier momento, ¿sí?, de sentido. Es decir, se organizaron las palabras de tal manera en esa superficie, en ese momento, que producen sentidos determinados, ¿sí? Que esas mismas palabras puestas en otro orden, en otro recorte espacial, van a producir otro sentido. Por ahí suena muy abstracto lo que digo, pero una vez que le encuentran la vuelta, es una cajita de herramientas súper válida para poder analizar discursos. Sí, Lau. No, pensaba justamente eso, pensando en aspectos metodológicos y lo que les va a servir justamente como cajita metodológica, como cajita de herramientas para lo que son las producciones
finales, mucha metodología de investigación de sus propuestas, digamos, de trabajo con medios de comunicación o con trabajo con discursividad de ser X donde sea, o de comunicación institucional, pueden tener como base teórica justamente, metodológica, las cuestiones que estamos analizando. Así que son para darle importancia justamente porque recortan sentido y está muy bien que lo hagan, y nos permite justamente hacer lecturas de un montón de fenómenos que si no quedan siempre como función, decía hace un rato Mariana, de las intenciones del emisor. Y acá no nos interesan las cuestiones del emisor, no interesa la intención del emisor. No vamos a ir a buscarlo para preguntarle en su fuero íntimo, en su psicología, digamos, interna, qué estaba pensando, cuáles fueron sus objetivos, sus propósitos cuando dijo tal cosa. Porque lo que interesa es el sentido producido socialmente. ¿Sí? Los efectos que generan sobre las comunidades, en términos sociales, no individuales. Por eso no interesa la semiótica, el rasgo psicológico íntimo de la lectura que hace una persona. Interesa lo que pasa con los efectos producidos socialmente, en públicos, en audiencias, en oyentes, sobre todo cuando hablamos de medios, ¿no? ¿Se entiende eso? Entonces, hay que sacar la idea de que la editorial es Pañi, o es Morales Solá, o el programa es La Nata. Hay que sacar los nombres propios. Yo estuve mirando hoy a la mañana de Majul, que yo elegí La Nación Más, y, o sea, como que habla todo del COVID y de las vacunas, y ponele, el programa de ayer creo que le responde al programa del viernes, que alguien le hizo una crítica y él se la está contestando. Y, o sea, sería eso, hablar de un tema de actualidad desde su punto de vista, digamos. Sí, Majul entra en la grieta de lleno con el tema de lo que se llama periodismo de periodistas. ¿Sí? La tele hace ya un tiempo, y ya es cada vez más frecuente, justamente por lo que tiene que ver con la grieta, hace periodismo de periodistas. Entonces, de un programa, de un tipo de programación, critican a los que están parados del otro bando de la grieta y de cómo construyen justamente discursividad y cómo quiere manipular a la gente. Bueno, eso ya hace rato que está dando vuelta. Ahora, obviamente atravesado por esta cuestión, por esto que tiene que ver con hacer periodismo de periodistas, o de programas televisivos, o de programas de lo que sea, hay una mirada acerca de lo que fue el tratamiento sanitario, construido desde la nación. Más allá del operador Majul en sí mismo, ¿sí? No nos interesa el operador Majul, nos interesa, digamos, el enunciador que hay atrás de esa persona, el enunciador de la propuesta programática de ese medio, ¿sí? Porque obviamente que atrás de la figura de Majul, productor empírico de cierta discursividad, hay un equipo de producción, hay una línea editorial de la propuesta programática de ese medio, ¿sí? Que es La Nación Más, hay una apuesta justamente a generar ese tipo de discursividad permanentemente, a instalarla socialmente. Entonces, no nos interesa Majul, persona empírica, autor, material, concreto, empírico de esa discursividad. Nos interesa los efectos sociales que produce justamente su propuesta programática que responde al medio de la nación, en este caso La Nación Más. Delfina, ahí... Claro, es que en sí también ponerle vi Sí. de Jonathan Viale y de Rossi, y también, o sea, todos los temas eran de lo mismo. Yo lo que no entiendo es si nosotros tenemos que hacer un programa, bueno, no sé, bueno, sí, Mariana, te dejo. No, a ver, antes de seguir, no, por eso, La Nación Más es un canal, no vas a poder agarrar todo un canal. Selecciona alguno de los comunicadores de La Nación Más, que cualquiera de ellos habla igualmente desde la editorial de La Nación. Ahora, vos me decís, bueno, yo me veo el programa de Majuli, ¿qué tengo que mirar? Bueno, en primer lugar, vos ya mencionaste los temas de los que habla, hasta ahí vamos. Bien, cuando habla de la pandemia, ¿qué términos usa? ¿Adjetiva? ¿No adjetiva? ¿Compara? ¿No compara? ¿Lo pinta? O sea, ¿cómo la enuncia a la pandemia? ¿Como una catástrofe? ¿Como la culpa de Alberto Fernández? ¿Como el plan macabro de Cristina? ¿Como la inoperancia de no sé cuál otro y así? Es decir, tenés que buscar, en primer lugar, por un lado, cómo aparece el tema mencionado, lo pone en relación con qué cosas también, por ejemplo, vincula la pandemia con la economía, vincula la pandemia con el plan de vacunación, vincula la pandemia con el mercado externo, vincula la pandemia en su relación con el manejo en el resto del mundo, o sea, ¿con qué cosas?
¿sí? Una vez que vos ya las tenés todas listadas, empezá a ver, por ejemplo, vamos al tema de las palabras. ¿Con qué palabras? Suponete que hay una adjetivación permanente. Esos adjetivos, ¿de qué tipo son? ¿Son peyorativos? ¿Son superlativos? ¿Cómo aparecen? ¿Sí? Como estamos en un canal de televisión, cada vez que hay un informe, ¿hay soporte de imágenes? Es decir, suponete, está diciendo la catástrofe, los muertos. ¿Muestran imágenes de catástrofe? ¿Muestran imágenes o sea, colorean con imágenes científicas, así tipo de corte aséptico, ¿no? El científico con el tubo de ensayo? ¿Cómo la muestran a la pandemia? Otro rasgo. La música. Exacto, los canales. Si vos agarrás TN, por ejemplo, la música de TN es una música de suspense permanente. Taran, taran, taran. Bueno, todo el tiempo. Bueno, ¿cómo lo hace La Nación Más? Cuando Majul se corre la editorial y va al primer entrevistado, ¿cómo suele ser su entrevistado? Es un referente del campo académico, un referente del campo político, un referente del campo de, no sé, de la economía, ¿con qué suele abrir y de alguna manera darle Justo en el que vi continuidad? estaba el DIPI, imagínate. Bueno, pero el DIPI ¿en calidad de qué está? De ciudadano de a pie, no de músico consagrado. Yo soy el DIPI. El DIPI uno está en más todos lados, ¿eh? Sí, El DIPI lo están llevando a todos lados, yo no puedo creer. Yo lo veía, bueno, hoy a la mañana, pero repetían el programa de anoche del de Anteojitos, no me acuerdo. Pero lo escuchaba con una atención y con una. Yo digo, ¿cómo puede ser? ¿A dónde hemos llegado que lo llevamos al DIPI para que nos dé señales, para que nos enseñe, o que nos dé su. Está bien, su postura, qué sé yo, pero bueno, pero en todos los programas con Canosa, obviamente son todos del mismo estilo, pero bueno. Bueno, pero ahí puede haber justamente un rasgo estilístico a la hora de presentarlo al DIPI. Seguramente Canosa no lo presenta igual que Majul, y Majul no lo presenta igual que Tenenbaum. Es decir, el DIPI entra a jugar en cada lugar justamente desde una interpelación distinta, ¿no? Más allá de que siempre diga lo mismo. Pero a ver, Igual sí, Micaela. creo, perdón Mariana, creo que quería entrar a la política o algo de eso, me parece. Creo por eso están los programas. O sea, yo no lo miro, pero vi alguna noticia ahí por ahí. Como que se andaba asomando así a algún rango político o algo de eso. No sé si voy a decir, tal vez termine diciendo una barrabasada, ¿no? No he dejado un canal cuando está el DIPI, no termino, sé para qué lado va, pero no termino de escuchar jamás su discurso, pero lo comparo con la Zulma Lobato en su momento, como que lo pasean por todos los programas, por todos los canales, pero en algún momento ya nadie va a saber del DIPI, se me ocurre, tal vez me equivoque, capaz que sea nuestro próximo presidente, pero me parece que es una figura que en este momento convoca, pero tiende a desaparecer. Ahí está lo que acaba de decir Ariel, justamente convoca. O sea, eso es lo que, claro, lo que quiero rescatar, lo que decía Ariel, ¿no es cierto? Que bueno, hay una intencionalidad en todo eso. O sea, por algo es que lo pasean por todos los programas. O sea, hay una intención. No importa el DIPI como figura mediática, lo que interesa, digamos, es el rol que cumple como justamente una figura discursiva cuando aparece en ese tipo de programas. O sea, a él lo van a llevar yo le digo, básicamente, ¿no? Un bocón. O sea, lo que necesitan es un bocón que genere ruido, polémica, que tire frases, digamos, de titulares, ¿sí? Que provoque discordia, que pegue, digamos, para un solo lado. Eso es son funciones que cumplen discursivas, independientemente del personaje que sea, en otro momento y desde otro lugar, porque es otro recorte, digamos, de personaje, pero Milei hacía un poco lo mismo, ¿no? Antes de bueno, pero a ver, pero ahí es donde Florencia. cobra. Uy, perdón. Sí. Para Mari, que quería ver Florencia, parece. No, iba a decir que por ahí me parece que subestimamos demasiado a ese tipo de personajes. Bueno, pero por ahí el hecho de decir estamos escuchando la palabra de, me parece que la palabra de puede tener mucho peso y en este caso le está siendo funcional
a un discurso político y a una ideología política que va mucho más allá de él y con el cual en otro contexto no sé si hubiese simpatizado, pero claramente genera una empatía que no tiene ningún dirigente político de ese cuadro. Me da esa Justamente, sensación. Claro, por eso la también, idea, justamente. por eso la idea es ver cómo le entramos al análisis de eso, porque no es que por algo está con un objetivo concreto, el tema es que nosotros descubramos cuál y cómo lo articulan desde. Ahora, vos me decís simplemente como televidente, ¿qué podés mirar? Y bueno, esto que estábamos tratando de empezar a bocetar. ¿Cómo es presentado? Si tiene alguna introducción por parte del periodista que lo presenta al DIPI, ¿en qué lugar del escenario? Usted, desde el punto de vista del análisis semiológico de la imagen, por ejemplo, el hecho de que esté como panelista, que esté como invitado, que esté como columnista, cambia sustancialmente el rol en ese acto comunicativo. Por el otro lado, también a la hora de hacerle preguntas, ¿son preguntas de qué tipo? ¿Confirmatorias con un sesgo determinado? ¿Son abiertas para que pueda desarrollar algo? ¿Son cerradas para que simplemente se remita a legitimar una postura que el periodista que indaga expone? Bueno, todos esos elementos que hay que hacerlos no solamente mirando, observando ya todos los componentes, incluso la predisposición de la imagen, la mirada a cámara, si mira o no a al periodista que lo está interrogando, todo ese tipo de elementos, el espacio en aire que le dan. No es lo mismo decir, bueno, vino el DIPI a charlar con nosotros y solamente viene a presentar el tema nuevo, a que, che, y vos DIPI, ¿qué opinás de la vacuna Pfizer? Y que arranque. ¿Y cuánto tiempo lo dejan hablar? Todos esos elementos ayudan a a componer ese análisis que ustedes necesitan hacer para decir, bueno, si yo interviniera en este programa, tendría que hacer esto, esto y esto. Sí, perdón. Simplemente que tendría que estar saliendo yo. Está bien. Así que, nada, Vamos. si continúan, les dejo ahí, digamos, bien acompañados de Mariana, así que buena clase le doy. Buena clase le doy. Buena, estuvo muy bien. Después seguimos los materiales. Hasta luego. Chau, Lau. Chau, Lauta. Nos vemos. Así que bueno, principalmente es eso. Lo fundamental para arrancar cualquier análisis, lo primero en términos metodológicos y además también que a ustedes les va a servir para el resto de la carrera. Primero recorten, ¿sí? Recorten. ¿Qué quiere decir recortar? Bueno, yo lo que voy a analizar es esto que me va a permitir sacar ciertas conclusiones y a partir de eso seguir infiriendo o seguir en mi camino metodológico de ir acumulando información para consolidar una conclusión. Les digo por qué, porque si no pareciera que son todas como cosas intangibles que estamos diciéndolas en el aire y que en realidad tienen más que ver con lo que yo creo, opino, me parece, que con lo que efectivamente yo puedo ordenar y sistematizar para mostrar. Es decir, todo lo que ustedes van a ir haciendo está, digamos, de alguna manera metodológicamente planteado para sistematizarlo, es decir, darle una coherencia argumental y después ser comunicado. Entonces, a ver, desde el punto de vista de quienes vamos a escuchar o a leer lo que ustedes produzcan, estamos partiendo de la base que, digamos, ustedes lo van a hacer desde el medio que han seleccionado, como parte de ese medio. Entonces, ahí es donde tenemos que tener siempre un equilibrio entre lo que yo puedo querer o pensar y en términos de quién soy, ¿no? Y otra, digamos, el extrañamiento que yo necesito tener para meterme en otro lugar y desde ahí emitir o producir una pieza comunicacional. ¿Sí? Difícil. Esto, ¿sabés qué es? Práctica. Práctica. La idea justamente es que después de que transiten estos espacios no puedan nunca más ver nada literal. Que cada vez que vean algo, lo vean en holograma, es decir, con todas las capas que los componen, que hacen sentido cuando la ven de un solo lado, pero donde la miran de costado le ven todas las costuras. Justamente, y ahí está la habilidad en este momento de los discursos de derecha para llegar como llegan, con la simpleza que llegan,
y cómo cobran raigambre, ¿no? ¿Alguna otra cosa, duda, pregunta, consulta que pueda ayudar? ¿No? No, yo era eso y después más con el tema de la edición, o sea, Ahí vamos. ¿Qué? porque me asusta realmente, pero sería ponerle, no sé, la introducción y después listo, hacerlo yo, o sea, la introducción del programa, o tengo que hacer todo, no sé, buscar algo que esté al fondo todo, porque me muero en el intento. No, y yo creo que ahí hay que El aspecto usar... retórico, Delphi. El aspecto retórico, ponete, tenés que armarte el decorado Te iba a para la decir, filmación. un decorado sencillo, con líneas minimalistas, con algo, con una ropa muy formal, una camisita blanca, un saquito así, y track, bien formal. No, Fondo Claro, la verde. ropa sí, pero ponerle el fondo, la pared blanca, que es lo único Claro. que tengo en el No. departamento. Fondo verde, y después seleccionas una imagen, como hacemos en Zoom, para que quede la foto de fondo, digamos. Algo también. así. Lo tuyo es video, ¿no? Mm. ¿No se hace algo así? No estoy Pero familiarizado, ¿y qué pero pone verde? ¿Y qué? comprar muchas cartulinas. Ah, No, qué sé yo, bueno, el Meet también tiene, o esto mismo Claro, pero a tiene. veces cuando haces con eso queda como que te moves un poco y ya se sale la imagen, no sé. Para eso es el fondo verde. Es el color ideal para que no se confunda la imagen. Si tenés pared blanca, se va a perder. Creo que el fondo verde es el ideal para eso. Bueno, lo voy a intentar. Pero sí, sí. A ver, nosotros justamente no vamos a analizar rasgos retóricos de la producción televisiva porque partimos de la base que lo hacemos con lo que tenemos. Sí, digamos ¡oh! Míralo, Daniel, ¿dónde Pero está? ahí él está complicado. Le quedó, ¿ves? Le quedó la ahí no puerta de se ve atrás. nada, Ariel. Claro, por eso es que si vos tenés un fondo regular verde, se hace más sencillo. A ver, ahí va a probar Florencia con su fondo blanco. No, Florencia está mirando. No, yo no. Me refiero ahora a que vos podés seleccionar en los 3 puntitos y probar una imagen Sí, que viene por defecto, a ver cómo queda. pero la otra vez estaba cuando hicimos el debate estaba igual y seleccioné el fondo rojo y me veía casi toda roja. Sí, un par les pasó lo mismo. Sí. Debe ser porque O tendrías. sea, no sé si Por- es la luz o... Y vos, por ejemplo, ahora con tu ropa blanca, el fondo blanco que tenés te funde. En la línea del hombro, por ejemplo, no se recorta mucho. Se ve fundida, eso es lo que te debe haber pasado. No, igual no puedo probar porque soy un queso con la tecnología. La otra vez porque me explicaron todos los pasos, pero ya me los olvidé. Bueno. Bueno, gente, creo que estamos en los materiales que subimos. Esto, la parte más específica, conceptual, está en el documentito ese de Diegues, que es, digamos, un artículo de divulgación de Steinberg. Para quienes tengan ganas, es volver a Steinberg, el Steinberg de semiótica, ¿no? Pero vuelvo a insistir, lo único que tiene que quedar claro que Steinberg lo que propone es una matriz de análisis, ¿sí? No es que es excluyente, es una forma de abordar el análisis del discurso. Viene la gente de lingüística y les va a decir, bueno, nuestra forma de analizar el discurso es esta otra. Busquen sustantivos, adjetivos, análisis semántico, pero son metodologías de análisis. Después, en términos de pregunta, ¿alguna cosa más que haya quedado no resuelta o que pueda ayudar? Mariana, yo quiero Sí, preguntar, los que dime. nos anotamos para el debate Sí, final, sí, ¿vamos haciendo todo este recorte también sí, en sí, relación a las dos posturas? exacto, exacto. Ok. Hay un ¿Y gran cuándo vamos hay un gran a parteaguas en el debate que tiene que ver con medios que han sido más afín al manejo, a la gestión de la pandemia eficiente, si vos querés, por ser muy moderada en los términos que uso, y medios
que han sido totalmente contrapuestos o están enfrentados a la gestión de la pandemia actual. Cuando hablamos gestión de la pandemia, hablamos de compras de vacuna, Plan Nacional de Vacunación, recursos económicos volcados al plan de vacunación, digamos, agenda pública en función de la agenda de vacunación, ni que hablar de escuela y producción, que son las dos grandes nudos, ¿no? A partir de eso, ya ir trabajando una posición, no va a haber grandes, o sea, no, ustedes que están esperando a ver quién queda de un lado y del otro para seguir trabajando. No, yo te preguntaba cuándo íbamos a conocer la postura. De cualquier manera, o sea, siempre tenés que mirar los medios de un lado y del otro, porque tenés que saber qué vas a refutar o qué te van a plantear del otro lado, pero nada, era esa la pregunta. Si vamos trabajando con recortes también, Sí. analizando estas cosas. La Hoy apuesta entré del... media, ¿El qué, perdón? hoy entré media perdida. No te hagas problema. Estamos. Es hasta que se acomoda. La idea de esta segunda parte, y ya con el ejercicio previo del primer parcial de debate, la idea es justamente que al ser menos puedan intercambiar un poco más, dando lugar a que, digamos, las habilidades retóricas y argumentales puedan tener más tiempo para desarrollarse. La idea, no, ya te digo, no es tanto observar y mirar la fidelidad, la fuente de origen con la que vos básicamente preparaste tu posición, sino lo que queremos ver es cómo se puede sostener una línea argumental en términos de habilidades discursivas, que se puedan parar y puedan en una enunciación, traer un ejemplo precitado, parafrasear a algún compañero, hacer alguna comparación entre las exposiciones hechas, que no es nada fácil tampoco. Más allá de los contenidos en sí argumentales, lo importante en todo caso acá es evaluar habilidades discursivas a la hora de analizar un tema, ¿no? Eso es lo que más se va a mirar. Por eso en eso pueden ir ya preparándose es como el payador que va y tiene, si bien hay improvisación, sí, hay algunos versos que ya uno los tiene guardaditos porque sabe que a la hora de debatir van a estar. Desde ese lugar por ahí, quienes están más habituados a esto y que tienen más experiencia, arranquen nomás, que los compañeros que están en el debate, que tienen menos experiencia o recién arrancan, van a ir mirando a ver por dónde van. Particularmente Florencia, vos vas a ser seguramente alguien que esté ahí liderando el debate del lado que te toque. Por lo tanto, sería interesante... Ahora que somos pocos, podría Sí. decir que no me gustaría ser mediadora. Sí, no, yo creo que Ahora que somos poquitos acá. como mediadora, el otro día Verónica estuvo muy bien, Echaniz, que salió muy bien. Pero Yo vos tengo una fijate, pregunta. Ezequiel hizo otro rol totalmente distinto, sí. Perdón. Que nada, en el grupo que estuve yo, que el Mm. mediador fue un chico que no me acuerdo el nombre, Ezequiel. Sí. pero nada, ¿es eso lo que tienen que hacer o no? O sea, está bien lo que hizo. Claro, claro. Lo que pasa que, bueno, ahí está. Si nosotros vamos a los rasgos estilísticos, ¿qué podemos decir? Y Verónica Echaniz es maestra, además, de nivel inicial y hace mucho tiempo que viene trabajando, y además busca recursos didácticos, pedagógicos, y Ezequiel es un compañero más que viene la carrera desde primer año, pero recién arranca. Ahora, él se adaptó específicamente a lo que planteaba el rol de moderador. Dar el paso, intervenir si se pasa de tiempo, dar la palabra, cerrar, dar los turnos. Eso es lo que decía la letra, digamos, de las pautas para el debate. Lo de Verónica es una... El de Verónica no lo vi yo, no sé si está subido o no. Sí, está subido. Sí, está subido. Bueno, Verónica es más, hasta Verónica por ahí planteaba los temas y, viste, es como que... Sí, como que lo guiaba de otra manera al debate. Claro, tal cual. Capaz que lo de Verónica fue más tirando a una conducción de debate
y pasó a tener casi un rol de protagonista, Ujú. y Ezequiel hizo bien un papel neutro de dar el pase a cada compañero. Tal cual. Hay una mini Mariana por ahí abajo, yo la vi. Sí, ya se fue para allá, ya la saqué con la pata. Sí, tal cual, mi hija, Sofi. Bueno, gente, estamos entonces, ¿no? Yo entonces me llevo la inquietud de que ya separemos los grupos para el debate y que esté lo antes posible. Así lo dejamos, lo colgamos ya en el campus y bajamos un poco los niveles de ansiedad por ahí, porque es cierto, también, para ir preparando el trabajo. Sí. Aunque no esté la postura, Mariana, Ujú. por ahí si ya sabemos el grupo, aunque no sepamos si va a ser a favor o en contra o de qué lado, pero ya ir trabajando en grupo y viéndolo en grupo, creo que también le puede dar otra dinámica después al debate, como que salga algo más orgánico y no tan estructurado. Excelente, comparto, totalmente. Sí, sí, sí. Acá la idea no es evaluar mentira, verdad o sacar cosas que estén ocultas. La idea es que se puedan lucir. Entonces, todo lo que podamos acercar para que lo trabajen cómodos y que realmente salga lo que quieran que salga, lo hacemos. Listo. Yo ahora después me comunico con Lautaro y a más tardar entre hoy y mañana estamos colgando en el campus eso. Listo, me comprometo. Ok. Ok, Bueno, nos vemos. nos vemos. Gracias. a ustedes. Chao. Hasta Chau, luego. chau.